En el caso que hemos venido tratando durante esta clase, solamente existía una carga y preguntábamos cuál era el campo eléctrico que producía esa carga en cualquier punto del espacio y ya obtuvimos una respuesta. Vamos a suponer ahora que tengo muchas cargas. Carga Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, hasta una carga Q sub n, y todas estas cargas van a producir un campo eléctrico en un punto específico del espacio. Esta carga produce un campo eléctrico en este punto y el campo eléctrico que esta carga Q sub 1 produce en este punto lo voy a llamar E sub 1. Esta carga Q sub 2 produce un campo eléctrico en este punto. Ese campo eléctrico está a lo largo de esta dirección punteada, ya sea hacia allá o hacia acá, dependiendo del signo de esta carga. Ese campo eléctrico va a ser E sub 2. Lo mismo pasa para la carga 3. Ella produce un campo eléctrico en este punto del espacio. Ese campo está a lo largo de esta dirección, ya sea alejándose de la carga, acercándose a la carga, dependiendo del signo. Ese campo es E sub 3. Hay muchas otras cargas, Q sub 4, Q sub 5, hasta la Q sub n, y la enésima carga también produce un campo eléctrico E sub n en este punto del espacio. Nosotros vimos que el campo eléctrico en un punto del espacio, en general, se puede definir como la fuerza que sentiría en ese punto una carga de prueba Q sub 0 que yo coloque en ese punto dividida entre la carga Q sub 0. Esto era esa carga Q sub 0, supusimos que era positiva, también supusimos que era muy pequeña, de tal forma que ella tiende a 0 y de tal forma que ella no perturba a las cargas con las cuales yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Es una carga tan pequeña que me sirve para percibir la modificación que todas estas cargas crean en este punto, pero con esa carga de prueba yo puedo hacer un test, una prueba, como su nombre lo indica, de cuánta intensidad, de cuánta influencia eléctrica tienen estas cargas en este punto. Ahora, si yo en este punto coloco la carga Q sub 0 muy pequeña, yo sé que todas estas cargas van a ejercer una fuerza sobre ella. Una fuerza dada por la ley de Coulomb. De hecho, la carga 1 ejerce una fuerza sobre la carga Q sub 0 igual a K por Q sub 1, Q sub 0, la distancia R1 cuadrado, R12. Déjenme mostrarles acá, por lo menos para esta carga, esas cantidades. R12 sería esta distancia. Y el vector unitario 1, 2 iría de la carga 1 a la carga donde estoy tratando de calcular el campo eléctrico. Vector unitario 1, 2. Lo mismo va a pasar con las demás cargas.
para la fuerza de la carga 2 sobre la carga Q sub 0 va a ser donde R2 0 será esta distancia y el vector unitario R2 0 a lo largo de esta dirección con módulo igual a 1 y así sucesivamente. Yo voy a tener la fuerza de la carga enésima sobre la carga Q sub 0, va a ser K Q sub n Q sub 0, la distancia de la carga enésima a la carga Q sub 0 elevada al cuadrado multiplicada por el vector unitario R sub n 0. Y ahora F sub 0, o sea, la fuerza que siente la carga Q sub 0 cuando yo la coloco en este punto, va a ser la sumatoria vectorial de todas estas fuerzas, que era lo que habíamos hablado en clases pasadas, y que eso se ha probado experimentalmente. Entonces, F sub 0 va a ser F sub 1, 0, más F sub 2, 0, más F sub n, 0. Es R1, 0, la cámara. ¿Ah? Está bien, está bien. Y ahora, si yo sumo todas estas expresiones y las divido entre Q sub 0, siguiendo esta orden, se van a ir todos los Q sub 0, de todas, porque voy a dividir todas estas entre Q sub 0. Se van todos los Q sub 0 y lo que me queda es K Q sub 0, K Q sub 1 R1 0 cuadrado más K Q sub 2 R2 0 al cuadrado o sea, me queda la suma de todas estas sin el Q sub 0, pues lo estoy dividiendo entre Q sub 0. La carga de prueba al final no puede aparecer porque el campo eléctrico que estoy calculando acá es el campo eléctrico que producen todas estas cargas. La carga Q sub 0 es la de prueba, la que siente, la que percibe el campo eléctrico de las cargas desde la Q sub 1 hasta la Q sub n. Fíjense que acá el campo eléctrico depende de la carga Q sub 1, de la carga Q sub 2 y de todas las cargas hasta la Q sub n. ¿Qué representa este primer término? En palabras. Alguien, un voluntario que diga. El campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto de interés. Este término es el campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto de interés y así sucesivamente. Voy a tener todos los campos eléctricos, cada uno de ellos producido por cada una de las cargas que tengo en mi sistema. O sea que yo puedo escribir esto como el campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto de interés más
el campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto de interés más, y esto es lo que se llama la superposición de campos eléctricos. Es decir, cuando yo tengo una partícula o un punto en el espacio y yo tengo dos cargas, yo calculo el campo que produce cada una de ellas en ese punto y lo sumo vectorialmente. Esto viene porque las fuerzas en la naturaleza se superponen. Esto viene por esto. Pero de nuevo, esto necesitó una determinación experimental. Porque uno podría pensar, por ejemplo, que la presencia de una carga Q1, la presencia, si yo tengo una Q1 y pongo una Q2, posiblemente pudiese haber algún tipo de interferencia y de que el campo de la Q1 ya no fuese el campo de Q1 antes o después de meter la Q2, pero resulta que es la suma de cada uno de ellos, de los campos individuales. Y eso es lo que se ha probado experimentalmente, que es esto. Y esto implica que al dividirlo entre Q0 implica la superposición de campos eléctricos. Un ejemplo sencillo, déjenme ver, sí, es el siguiente. Vamos a suponer que tengo dos cargas, aquí y acá, Q1 12 nanocoulombios y Q2 menos 12 nanocoulombios. Esas cargas están separadas por una distancia de 0.10 metros. Yo quiero calcular el campo eléctrico total que producen esas dos cargas en este punto. Los lados de este triángulo, este es 0.13 metros y este es 0.13 metros. Quiero calcular el campo en ese punto. ¿Cómo empiezo a resolver yo este problema? Yo sé que existe el principio de superposición de campos. O sea que si yo logro calcular o determinar el campo que produce la carga 1 en este punto, es su 1, y le sumo el campo que produce esta carga Q2 en este punto, eso me debería dar el campo eléctrico total en este punto. Bueno, pero ahora tenemos que ver si en esto, acuérdense siempre lo que yo les dije en la clase pasada, de que existiese algún tipo de simetría. ¿Hay acá algún tipo de simetría que yo pueda usar para resolver este problema? Las cargas Q1 y Q2 son iguales. Ajá, las magnitudes son iguales. Pero el número, o sea, la magnitud es igual y eso es cierta simetría.
cierta simetría hay allí. Además, ¿qué otra cosa es igual? La distancia. La distancia de ambas cargas a este punto. O sea que allí hay una razón para sospechar de que el problema puede ser simplificado razonablemente. Yo les sugiero a ustedes que cuando ustedes sospechen que un problema tiene cierta simetría, hagan un diagrama de los campos eléctricos, una representación de los campos eléctricos. Muy bien, vamos a hacer eso. El campo eléctrico de la carga Q1 sabemos que está dirigido a lo largo de esta dirección. Y también sabemos que si la carga Q1 es positiva, el campo eléctrico en este punto, ¿hacia dónde va a estar dirigido? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia allá. S1. El campo eléctrico de la carga Q2 sabemos que está dirigido a lo largo de esta línea punteada. Como es negativa, ese campo a partir de ese punto va a estar dirigido hacia allá o hacia acá. Hacia acá, hacia la carga negativa. Ahora necesito dibujarle el tamaño a ese campo. El tamaño de ese campo solamente tiene tres posibilidades: que el tamaño sea igual, menor o mayor que el S1. El tamaño del campo eléctrico que produce esta carga Q2, ¿cómo es en relación al que produce la carga Q1? Igual. Entonces, en mi diagrama yo trato de hacer esa flecha lo más cercana al tamaño de esta flecha. S2. Y ahora yo necesito algún tipo de coordenadas XY acá. Siempre las necesitamos cuando hay vectores. Vamos a colocarlas en el punto. Esto es X y hacia arriba es Y. Hace frío, ¿eh? Hace frío. ¿Me sirve de algo la simetría? Aquí. Este campo S1 tiene dos componentes. S1 tiene una componente X más una componente Y. S2 tiene una componente X y una componente Y. ¿Cómo son las componentes Y de los campos S1 y S2? ¿Ah? Ajá, son iguales en magnitud, pero de signo opuesto. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense lo siguiente. Esta magnitud es igual a esta magnitud y además este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, la componente Y de este vector y la componente Y de este vector tienen la misma magnitud, pero
signos contrarios. La componente de y de este iría así, la de este así. En este caso la de este es positiva, la y es negativa, positiva, perdón, y la x es positiva. Entonces las componentes y de estos dos campos se anulan. Matemáticamente, yo puedo escribir eso de esta forma. E sub 2y es igual a menos E sub 1y. Esto quiere decir la componente y del vector E sub 2 es igual a la componente y del vector E sub 1, pero de signo contrario. Y esto implica que la componente y del vector campo eléctrico total es igual a 0. Yo espero que el vector campo eléctrico total tenga una componente X más una componente Y. Este es el campo total y la componente Y total es igual a 0 por estas razones de simetría. ¿Hay alguna pregunta? Me voy a concentrar solamente en la componente X. De hecho, me voy a concentrar solamente en una. Y a esa una la voy a multiplicar por 2, porque las componentes X de los dos campos son iguales, tanto en magnitud como en signo. Entonces me voy a concentrar en una de ellas nada más. Y a esa la multiplico por 2. Y eso es el campo. Bueno, me voy a concentrar en la del vector E sub 1. La componente X, si este ángulo es alfa, la componente X del vector E sub 1 es igual a la magnitud del vector E sub 1 multiplicado por ¿qué cosa? ¿Coseno o por el seno de alfa? ¿Por cuál? Coseno. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Este ángulo es igual a este. ¿Sí o no? Esto está cruzado acá, o sea que este ángulo es igual a este ángulo. Esto es alfa también. Y el coseno de alfa, visto de acá, si esto, voy a borrar acá para poder hacer mejor esta figura. Digamos, el coseno de alfa de acá, ¿a qué sería igual? Fíjense, si esta distancia es 0.10 y este es el punto medio, ¿esto va a ser cuánto? 0.05, que sería, este lado sería igual a este lado, y esta distancia es 0.13. 0.13. ¿Cómo podríamos calcular el campo, el coseno de alfa con esos datos? Coseno de alfa igual a ¿qué? 0.05 entre
¿Ok? Ya tenemos el coseno de alfa. Ya tenemos algo allí. Nos falta la magnitud de E sub 1. ¿A qué es igual? K ¿cuál carga? Q sub 1 entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de la carga Q sub 1 al punto donde quiero calcular el campo? 0,13 metros. 0,13 metros al cuadrado. Q sub 1 tiene el valor de 12 nanoculombios. Un nanoculombio son 10 a la menos 9 culombios. Entonces, esto va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre culombio al cuadrado. Ese es K. Q sub 1 va a ser 12 por 10 a la menos 9 culombios entre 0,13 metros al cuadrado. Acá tienen que multiplicar, hacer la operación que tengan que hacer. Una vez que tengan este número, lo llevan hasta acá, lo multiplican por el coseno y en este caso el resultado, vamos a colocarlo aquí arriba, esa es la magnitud del campo, porque si ahora ustedes me piden a mí escribir cuánto vale, esa es la magnitud. No hay componente, perdón, esa es la magnitud del campo que crea la partícula 1 a lo largo del eje X, pero el campo total, ¿cuánto vale? 2 veces esto. 2 veces esto. Otra vez me pasó lo mismo que en la clase pasada. Este ya es el campo total. O sea, esto es 2 veces eso 1x. Es que estoy viendo acá, pendiente de la cámara, pendiente de varias cosas, entonces... Entonces, este número que sale de acá realmente sería